Buenos días, hermanos. La última vez que me tocó predicar fue el tema número 16 de Guía para la Oración Ferviente. Y a partir de hoy, cada vez que me toque predicar, vamos a ver una serie nueva. Como ya ven en el pizarrón, redescubriendo el Evangelio. Ya hemos hablado mucho, bueno, por mi parte hemos hablado del glorioso Evangelio, la predicación del Evangelio y aún los efectos del Evangelio, la serie Cómo sé que he creído y otros, la salvación, etcétera. Todas esas series están en nuestro canal de nuestra misión. Entonces hoy vamos a empezar a ver una vez más el Evangelio. Vamos a seguir descubriendo esas verdades con la finalidad de que esas verdades no solamente nos hagan tener conocimiento, no solamente eso, porque la fe verdadera se basa en un conocimiento verdadero, sino que traiga más gozo a nuestro corazón y redunde en una mayor obediencia. Véanlo, gozo y obediencia. Sí, pero antes que hubo conocimiento, mente, gozo en mis emociones y obediencia, rindiendo también no solamente mi mente y mis emociones, sino mi voluntad. Entonces hoy vamos a llamarle a la primera parte, al primer estudio de este tema, un evangelio para conocerlo y darlo a conocer. Un evangelio para conocerlo y darlo a conocer. Entonces vamos a empezar a mencionar estas cosas a manera de introducción. Escuchen bien, y esto lo hemos mencionado algunas veces. El evangelio de Jesucristo, miren, es el más grande de todos los tesoros dado a la iglesia y al cristiano. El evangelio de Jesucristo, no las doctrinas de la gracia. Escuchen bien, no los credos, no las confesiones de fe, no los catecismos bíblicos, véanlo, no la teología propia, no las 5 solas de la Reforma, ninguna doctrina de la gracia, sino que el Evangelio de Jesucristo es el más grande de todos los tesoros dado a la iglesia y al cristiano. Miren, no es un mensaje entre muchos, no, sino es el mensaje sobre todos. No es un mensaje entre muchos otros, es el mensaje sobre todos, ya que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a los pecadores y es la revelación más grande de la multiforme sabiduría de Dios para los hombres y los ángeles. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Hemos leído estos versículos, pero por lo que acabamos de mencionar, el Evangelio es el poder de Dios. Escucha bien, es el único medio por el cual Dios salva. No salva a través de nada más. No salva a través de revelación extrabíblica, no salva por otras religiones. Dios no salva si no es por el Evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto es tanto para el judío primeramente y también para los gentiles, ahí representados por la palabra griegos. Es por esta razón que el apóstol Pablo dio al Evangelio, miren, el primer lugar en su predicación. En ese tiempo no existía la teología sistemática, no existían las 5 solas de la Reforma, no existía lo que se conoce ahora como teología sistemática, ningún credo. Era el Evangelio, eran las doctrinas, pero que siempre nos hacían entender mejor el Evangelio. O el Evangelio le da significado a cada una de las enseñanzas y las doctrinas bíblicas. El apóstol Pablo se esforzaba por proclamarlo claramente e incluso, escucha bien, maldiciendo a aquellos que pervirtieran la veracidad del Evangelio. No solamente le daba el primer lugar, como mencioné, no solamente se esforzaba por predicarlo claramente, sino que maldecía con la autoridad de Dios, con la autoridad de la palabra hasta ese tiempo revelada a ellos, que estaba siendo escrita por ellos, maldecía a todos aquellos que pervirtieran su veracidad. No importa si eran personas que tenían mucho tiempo en el Evangelio o si se presentaban también como otros apóstoles. Y hasta aún él mismo se decía, si yo mismo
Si yo mismo que fui llamado por Dios o un ángel del cielo viniera y les predica otra cosa que no sea este evangelio, es un maldito de Dios, porque no puede ser salvo por un evangelio torcido. Por eso es importante. No podemos cambiar la historia de la redención, la historia de la persona y de la obra de Cristo. Miren Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Gálatas 1, versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros, hablando de los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Y repite, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito de Dios, sea anatema. Qué importante es tener esta base firme. Miren primero a los Corintios, donde vamos a estar dándole vueltas, capítulo 15, vamos al versículo 3 en esta ocasión. Vean cuál es ese mensaje central del Evangelio. Primera a los Corintios 15, 3. Porque primeramente, porque principalmente, porque prioritariamente os he enseñado lo que asimismo primero recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió por pecadores, conforme a las Escrituras. Hasta ahí vamos a leer. Lo que Pablo primeramente recibió, eso primeramente predicaba. Cada generación de cristianos es administradora del mensaje del Evangelio. Y a través de la ayuda y el poder del Espíritu Santo, Dios llama a cada generación de cristianos a guardar este tesoro que le ha sido confiado. Vean la advertencia, la exhortación y el ánimo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Vean lo importante que es no salirse ni a diestra ni a siniestra. Es ser fieles a lo que ya está escrito. No tenemos que inventar nada. No tenemos que darle nuevas formas o nuevas estrategias. No tenemos que ser pragmáticos. Segunda Timoteo capítulo 1 versículos 13 y 14 le dice el apóstol Pablo a Timoteo, a un pastor, le dice: retén la forma, miren, de las sanas palabras que de mí oíste, capacitado por Dios, enviado por Dios. Miren, ¿cómo? En la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén y guarda. Véalo. Sé fiel a lo que se ha enseñado. Como yo trato de ser fiel a lo que el Señor me enseñó, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, miren, si queremos ser fieles administradores, debemos concentrarnos en el estudio del Evangelio, hacer todo lo posible por entender sus verdades y comprometernos a guardar su contenido. Vean ahora en la primera carta, ya no en la segunda, primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 15. No solamente le dice retén, no solamente le dice guarda, miren ahora qué verbo utiliza Pablo para Timoteo. Primera Timoteo 4:15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente, manifiesto, visible a todos. Véanlo. Entonces, si queremos ser fieles, hermanos, no podemos impresionar a nadie. Aquí no venimos a tratar de impresionar a nadie. Dios no usa gente capacitada para dar este evangelio, para que le dé este evangelio y para que lo predique. No, usa a los débiles, a los necios, a los pecadores, perdonados por su gracia, que somos tú y yo. ¿Qué se nos manda hacer? Ser capaces, tener grandes dotes, no, Señor, no tengo la capacidad, yo quiero ser fiel a ti. Ese es el secreto. Pero debemos hacer todo lo posible por entender sus verdades, ocuparnos en este evangelio y comprometernos a guardar su contenido como fue dado. Al hacerlo así,
Dice aquí, vamos a leer, aseguramos la salvación tanto para nosotros como para aquellos que nos escuchan. Vean el versículo 16 ahí mismo en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. ¿En qué sentido? Si te desvías de esto, estarás enseñando y creyendo otra doctrina. Pero persiste en ello. Miren, persiste en lo que se te ha dado. Retén la forma de las sanas doctrinas. Guarda el buen depósito. Ocúpate en ellas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Es el camino correcto. Y a los que te oyeren. La fidelidad al evangelio, vean bien, no a la iglesia, escucha bien, no a una denominación, no a un pastor, no a un ministerio, es al evangelio. Y por el evangelio me adhiero a la iglesia local donde se viva y se crezca y se crea y se predique ese evangelio. Porque mi vida completa va a girar alrededor del evangelio, de la iglesia local. Vean qué importante es esto, por eso le pusimos, vamos a redescubrir. Es algo que ya tenemos, ya recibimos de parte de Dios, por su Espíritu Santo, por la palabra, pero estamos profundizando, analizando, estudiando. En un sentido, estoy redescubriendo, viéndolo de una manera mejor, más cercana, desde otra perspectiva, de una forma más profunda. Miren esto. El apóstol Pablo, ahora en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Vean qué dice, cómo clama. 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio o si predico el evangelio, no tengo por qué gloriarme, como muchos hoy lo hacen. No, yo soy predicador del evangelio, yo soy evangelista, yo soy misionero. No, dice Pablo, si yo anuncio el evangelio, y es lo que hago todos los días, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme, esa no es mi gloria, porque me es impuesta esta necesidad y es algo que quiero hacer. Ay de mí, dice, si no anunciar el evangelio. Era algo que ya tenía él ya tenía ese código, ya estaba cableado con el evangelio. Era algo que no podía ni quería, ni sabía cómo ya dejar de hacer. El evangelio. No era algo que cumplía mecánicamente, sino que era parte de su ser, era parte de su vida, que él a donde iba predicaba. Es más, aunque dijera, hoy no voy a hablar el evangelio, algo sucedía y terminaba hablando el evangelio. Señor, ya cada vez que abro la boca me apedrean, me dan de latigazos, me corren de las ciudades. Ya, dame chance de descansar un día. Y llegaba y predicaba y le sucedía lo mismo. Miren, así le sucedió a Jeremías. Acompáñame a Jeremías capítulo 20. Jeremías 20, versículos del 7 al 9. Jeremías 20, del 7 al 9. Miren el título ahí arriba del versículo 7, lamento de Jeremías. Se lamentaba. Porque tenemos una falsa percepción, decimos, no, yo cuando predique el evangelio la gente me va a escuchar, me va a aplaudir, me va a victoriar, viene aquí el ungido de Jehová. No, no, eso será en la minoría. Jeremías 20 del 7 al 9, mire, dice Jeremías a Dios, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. ¿Qué quiere decir escarnecido? Burlado, como dice después. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, no me acordaré más de Jehová, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de evadirlo, véanlo, traté de ignorarlo, no pude.
hasta que Dios nos convence, esto es lo mejor. El camino difícil es lo mejor. La burla es mejor. Hablar de Cristo se trata de burla, escarnio, miren, afrenta, pero es el camino para que al ir redescubriendo el Evangelio, lo vivamos, no nos avergoncemos de Cristo y hablemos de Él. Aunque recibamos esto que recibió Pablo y recibió Jeremías en el Antiguo Testamento. Hermanos, como es comúnmente conocido, la palabra evangelio viene de la palabra griega evangelion, que apropiadamente se traduce como buenas nuevas. En un sentido, cada página de la Escritura contiene el evangelio, pero en otro sentido, el evangelio se refiere a un mensaje muy específico, ya que es el mensaje de la salvación consumada para un pueblo caído por medio de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el Evangelio. Miren, vamos a resumir el Evangelio. De acuerdo con la buena voluntad del Padre, el Hijo eterno, quien es igual con el Padre y es la representación exacta de su naturaleza, voluntariamente dejó la gloria del cielo y fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen y nació el Dios hombre Jesús de Nazaret. Su nacimiento, su encarnación. Como hombre, caminó sobre esta tierra, miren, en perfecta obediencia a la ley de Dios, por ti y por mí. En la plenitud del tiempo, los hombres lo rechazaron y lo crucificaron. Y en la cruz, miren, Él llevó el pecado del hombre, sufrió la ira de Dios y murió en lugar del hombre. Al tercer día, Dios lo levantó de entre los muertos. Miren, esta resurrección es la declaración divina de que el Padre aceptó la muerte de su Hijo como un sacrificio suficiente por el pecado. Jesús pagó el castigo por la desobediencia del hombre, ya que satisfizo la demanda de justicia y aplacó la ira de Dios. Ahorita vamos a ver algunos versículos. 40 días después de la resurrección, no de su muerte, 40 días después de la resurrección, el Hijo de Dios ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y se le dio la gloria, el honor y el dominio sobre todo. Allí, en la presencia de Dios, Él representa a su pueblo e intercede a su favor ante Dios. Ese es el mensaje. Ahora, ¿cuál es el llamado? A todos aquellos que reconocen su estado de pecado e incapacidad espiritual y se rinden a Cristo, Dios los perdona completamente, los declara justos y los reconcilia con Él. Este es el Evangelio de Dios y de Jesucristo su Hijo. Vean el nacimiento de Cristo. Miren, Lucas 1. En el Evangelio de Lucas fue un nacimiento sobrenatural. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nacimiento sobrenatural, para que tomara naturaleza humana, pero Él era Dios. No nació con la herencia del pecado original, no nació ni con culpa de pecado, número uno, ni con una naturaleza pecaminosa. Por eso tenía que ser un nacimiento sobrenatural, así como fue la creación de Adán. La creación de Adán fue algo sobrenatural. ¿De qué lo formó Dios? Del polvo de la tierra. ¿Y cómo formó a la mujer? También de una manera sobrenatural. De la costilla de Adán. La primera anestesia, la primera operación la hizo Dios, no el hombre. Lo anestesió ahí, lo hizo caer en un sueño profundo, le abrió de un costado, sacó una costilla y creó a la mujer. Ambos
Todos esos nacimientos fueron sobrenaturales, porque puede uno decir, ah, qué chiste, mira cómo nació Cristo. Sí, fue sobrenatural, pero también la creación de Adán fue algo sobrenatural, algo, un nacimiento físico. Y la creación de la mujer también, algo sobrenatural. Adán fue formado sin culpa legal, no había violentado la ley de Dios, el mandamiento, ni con naturaleza pecaminosa. Y así Cristo tenía que nacer. En esa misma, igualdad espiritual y legal. Y donde Adán cayó, Cristo no cayó. Y esa es la base del Evangelio. Un nacimiento sobrenatural, pero un nacimiento para que Él sea hombre. Vean este versículo, Hechos 2:23. Hechos 2:23. Ya hablando de su muerte. Miren, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, cuando en la eternidad pasada prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí vemos ya no solamente su nacimiento, sino su muerte sustitutoria a través de los hombres, sí, pero él recibió la ira de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que creer en este evangelio. El evangelio es algo que ya se hizo. El evangelio es una buena nueva porque anuncia algo que ya se hizo por Cristo. Es algo que ya se realizó. Cristo vino hace más de 2000 años. Él ya obedeció la ley por nosotros. Él ya murió bajo la condenación de la ley que había con nosotros. Ya resucitó y ya está en la gloria. Ese es el evangelio. Ya lo demás es el llamado del evangelio. Otras cosas son las garantías del evangelio, pero también hay advertencias de no creer este evangelio, de escucharlo y no creerlo. Hay advertencias. Así como hay garantías de salvación, también hay advertencias de condenación para aquellos que no lo reciban. Entonces, miren, uno de los crímenes más grandes cometido por la actual generación de cristianos es precisamente su descuido del evangelio. Y es de este descuido que surgen otros males. Empiezan a hacer a un lado el evangelio como les he dicho, como si solamente fueran los primeros pasos. Como si solamente fuera el ABC de la vida cristiana. No. No es tanto que el mundo perdido está endurecido hacia el evangelio, escucha bien, sino que es más bien ignorante del evangelio el mundo perdido. ¿Por qué? Puesto que muchos de aquellos que proclaman el evangelio, ellos mismos son ignorantes de sus verdades más básicas. Empiezan a predicar otras cosas: prosperidad, salud, economía, bienestar temporal. Se olvidan de la santidad de Dios, se olvidan de la naturaleza del hombre y no entienden la redención de Cristo, ni entienden la necesidad de ser regenerados por el Espíritu Santo. Miren, ignoran los temas esenciales que conforman la esencia del Evangelio. Les he dicho que el Evangelio tiene 4 pilares básicos. Ignoran la justicia de Dios, número 1. Ignoran la depravación radical del hombre, número 2. Ignoran la propiciación por la sangre de Cristo, número 3. Y número 4, ignoran la naturaleza de la verdadera conversión y la seguridad de salvación. Porque el Evangelio es un mensaje acerca de Dios Padre, del hombre pecador, de la obra consumada de Cristo y de la obra interna del Espíritu Santo. Y eso se ignora hoy en la mayoría de las iglesias. Estas verdades esenciales están ausentes de demasiados púlpitos hoy en día. Las iglesias reducen el mensaje del Evangelio a unas pocas declaraciones doctrinales. Enseñan que la conversión es una decisión exclusivamente humana. Depende de ti. Es tu libre albedrío, por ejemplo. Y además, falsamente declaran seguridad de salvación sobre cualquiera que pronuncie la oración del pecador. Sigue estos 5 o 4 sencillos pasos y ya eres salvo. Ya está. Dicen, y es por fe. Sí, pero la fe que no se ve no es fe.
La fe obra por amor. Miren, el resultado de esta reducción del Evangelio ha tenido un gran alcance. Vamos a ver a manera de introducción 4 resultados falsos de reducir y cambiar el Evangelio. Número 1, este falso Evangelio endurece los corazones de los no convertidos. De los no convertidos. Mira, una persona no convertida, mientras más escuche de Dios y sus atributos, si no está en los planes de Dios para salvación, más endurece. En cambio, una persona que ya es regenerada o que va a ser llamada según los planes de Dios, porque es elegida para salvación, ese mensaje lo va a ir ablandando. Pero el mensaje del Evangelio, el mensaje de los atributos de Dios, del pecado del hombre, endurece los corazones de los no convertidos. Escucha bien. Pocos, miren, pocos de los, vamos a poner comillas, de los convertidos hoy se integran a la iglesia. Pocos. De los que se dicen convertidos, que son miles, muy pocos de ellos se integran a la iglesia o quieren ser parte de la iglesia o quieren participar sirviendo a Cristo en una iglesia local. Y aquellos que lo hacen frecuentemente caen en pecados o tienen vidas marcadas por la carnalidad, la mundanalidad o el sensualismo. ¿Por qué sucede esto? Incontables millones de cristianos, miren, caminan por las calles, además se sientan en las bancas de las iglesias cada domingo sin ser cambiados por el verdadero evangelio de Jesucristo, aunque ellos dicen estar convencidos de su salvación porque alguna vez levantaron la mano en una campaña evangelística o repitieron una oración que un predicador les hizo repetir. Este falso sentido de seguridad de salvación crea una barrera que aísla muchas veces a las personas a escuchar el verdadero evangelio. Hermanos, es más difícil evangelizar a un falso creyente que a una persona de otra religión. Hay algo peor que un inconverso. Muchos piensan, es que lo peor del mundo es ser inconverso. No, lo peor es creerte salvo y no serlo. Es peor decir soy salvo y no serlo. Es peor que decir soy mormón, soy sabático, soy católico. Por lo menos ellos están seguros de que tienen una religión, pero otros que piensan, no, sí soy salvo, pero sus vidas demuestran otra cosa. Y no me refiero solamente a vivir en pecado, sino vivir para ti mismo. Número 2, segundo falso resultado de esta reducción del evangelio. Este falso evangelio, número 2, deforma a la iglesia local de ser un cuerpo espiritual de creyentes regenerados a ser solamente una reunión de hombres carnales que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y esto le sucedió igual al apóstol Pablo. Tito, miren cómo le advierte a Tito. Vamos a Tito capítulo 1, versículo 16. Recuerden que las cartas a Timoteo, la primera y la segunda a Timoteo y la carta a Tito son cartas pastorales. Se les escribió a los pastores de Macedonia y de Éfeso, que eran Tito y Timoteo, pero pues son para todos nosotros. Claro que para los pastores tiene mayor responsabilidad, pero es para cada creyente. Tito 1:16 dice, profesa, véanlo, conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué terrible que una persona se pare en el juicio de Dios y diga, Señor, Señor, y Cristo le diga, apártate de mí, no te conozco. Qué terrible será para esa persona. Qué terrible. Señor, pero yo hice esto por ti, hice esto en tu nombre. Nunca tuvimos una relación salvadora. Nunca confiaste en mí, hacías esas cosas confiando en ti. No creíste en mi evangelio. Pensaste que el evangelio era el 50% del puente que se construye y tú tenías que construir el otro 50% del puente, y no es así.
con la predicación del verdadero evangelio, no del falso, del verdadero evangelio. Los hombres vienen a la iglesia, escucha bien, sin esperar ser entretenidos con algún espectáculo, ni con actividades especiales o con la promesa de beneficios más allá de los ofrecidos por el evangelio. Sí hay beneficios del evangelio, pero esos beneficios son meramente espirituales. Aquellos que vienen sinceramente a la iglesia lo hacen porque tienen un profundo anhelo por Cristo, no por ningún hermano primeramente, primero por Cristo, y están hambrientos por la verdad bíblica, la adoración sincera y oportunidades para servir a Cristo en lo que Cristo quiera para ellos. Pero cuando la iglesia proclama un evangelio inferior, se llena de hombres carnales que muestran poco interés por las cosas de Dios y se convierten esas personas en una carga para la iglesia. Siempre están buscando exigir, siempre están buscando que llenen sus expectativas. Pero porque lo leímos hace rato en la introducción de nuestro culto, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Vean esto. 1 Corintios 2:14. Empiezo a leer. Pero el hombre natural, el hombre no espiritual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él el Evangelio es locura, como ya vino mencionando desde el capítulo 1, y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender con su mente natural? Porque estas cosas solo se pueden discernir espiritualmente, solo cuando eres regenerado por el Espíritu Santo. Y quizás no las entiendas de manera profunda y total, pero ya empezaste a entenderlas. Y va a cambiar tu vida. Va a empezar a cambiar tu vida. Esa es una promesa del Evangelio. Que el que cree el Evangelio no solamente lo dice, lo siente, sino que su vida empieza a cambiar. Y no lo hace para demostrar nada a nadie, sino quiere ser fiel al Señor, como leímos hace rato. Persiste en ello, retén la forma de las sanas palabras, guarda este buen depósito, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea visible a todos. Entonces, miren, la iglesia baja las demandas radicales del Evangelio, porque hay demandas radicales del Evangelio. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo, por ejemplo. Bajan esas demandas a una moralidad conveniente únicamente. Y la verdadera devoción a Cristo da paso a actividades diseñadas solamente para satisfacer lo que sus asistentes sienten como necesidades. Empieza la confrontación en muchas iglesias cuando eso pasa. Por ejemplo, una iglesia que está enseñando el verdadero evangelio y ve que la gente se empieza a ir y dicen, ¿qué estamos haciendo mal? Empiezan a ver solamente las formas externas. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está viendo la gente que se está yendo? Y empiezan a reducir el evangelio. Y empiezan a crear actividades, empiezan a mover el culto, ya empiezan a satisfacer las necesidades de los oyentes en vez de seguir siendo fieles al Señor. Señor, aunque seamos 2 o 3, aquí estás tú. Aunque seamos 2 o 3, dice Cristo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y muchos empiezan a reducir las demandas del evangelio para que la gente no se vaya. Pero la predicación carnal solamente sostiene a los carnales. La predicación humanística solamente hará creyentes humanistas, pero no cristocéntricos. Miren, en ese sentido, cuando se bajan las demandas radicales del evangelio, la iglesia llega a ser impulsada por actividades sociales, familiares, en vez de estar centrada en Cristo, y filtra, vean esto, o encapsula la verdad de manera que no ofenda a la mayoría carnal. Porque aún dentro de nosotros, dentro de las iglesias verdaderas, hay gente carnal, gente natural, que aunque aparente ser creyente, no lo es.
Y en ese sentido la iglesia deja a un lado las grandes verdades de la Escritura y deja a un lado las grandes verdades del cristianismo ortodoxo. Esto es algo ortodoxo, no se va a doblar. Hay verdades que no pueden ser dobladas, son como las matemáticas exactas. 1 más 1 es 2 aquí y en la Gran China. 1 más 1 siempre van a ser 2. Y es cuando ellos empiezan a emplear, aunque no lo sepan en esas iglesias, lo que se llama una teoría filosófica, social, aún dentro de las empresas, el pragmatismo. El pragmatismo es lo que sea que se tenga que hacer, no importa si es extra bíblico, pero que mantenga la iglesia funcionando y creciendo. Y se convierte el pragmatismo en la orden del día. Y muchos piensan que una iglesia crece cuando tiene a muchas personas. No, no necesariamente una iglesia crece de esa manera. ¿Cuántos tenía Cristo cuando Él ascendió a los cielos? De miles que lo escucharon, ¿cuántos eran al final? 120. Si tú lees Hechos, eran 120. ¿Falló su predicación? No tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Cayó en pecado? Por eso Dios no lo bendijo. No. Entonces es mejor ser pocos, pero verdaderos, a ser muchos, pero la mayoría falsos. Por eso cuidamos la predicación, por eso cuidamos mirar el fruto y por eso tenemos cuidado cuando queremos bautizar a alguien. Porque hay que ver el fruto bíblico, universal a todos los creyentes. Tercero, este falso evangelio reduce nuestro evangelismo a los inconversos y reduce las misiones a poco más que un proyecto humanístico. Piensan que es labor social, piensan que es altruismo, piensan que el evangelismo y las misiones es dar de comer al pobre, solamente es sanar al enfermo. Empiezan a ver todo esto como obras de caridad. No, no es eso el evangelismo. Y muchos utilizan estrategias de mercado ingeniosas basadas en un cuidadoso estudio de las últimas tendencias de la cultura. ¿Hacia dónde se está moviendo la cultura? A ver, ¿qué está de moda ahorita? Y empiezan a usar esas tendencias para, vamos a impactar el evangelio con esto que está de moda. No, hermano. Miren, nosotros estamos llamados, como le pasó a Jeremías. Vamos a ser burlados. Porque para ellos es locura Cristo. Para la gente natural es locura decirles, es que no te vas a salvar. Es que no es tu estilo de vida lo que te salva. No es tu moralidad. No son tus buenos deseos lo que te va a salvar. No es ni tu disciplina ni tu obediencia. Eso no llena el estándar de Dios. Miren, después de años de ser testigos de la falta de poder de un evangelio no bíblico, véanlo, después de años de ser testigos de la falta de poder de un evangelio no bíblico, los que utilizan un evangelio que no es bíblico, dicen, es que ya estamos predicando el evangelio, no tiene poder. Miren, muchos evangélicos, porque no están viviendo, ni creyendo, ni predicando el evangelio verdadero, parecen estar convencidos de que su evangelio no funciona y además piensan que el ser humano moderno se ha convertido en un ser muy complejo como para ser salvado y transformado por un mensaje tan simple y tan asombroso. ¿Será tan fácil? Dicen. Sí, pero no están creyendo el verdadero evangelio, número uno. Y número dos, piensan, la cultura actual ya no puede recibir este evangelio arcaico. No, hay que modernizar la palabra, hay que hacerla fresca al tiempo presente y ya dejan de ser fieles al mensaje eterno. Hermanos, no podemos negar tú y yo que ahora hay más énfasis en tratar de entender nuestra cultura caída y sus modas pasajeras que en tratar de entender y proclamar el único mensaje que tiene el poder para salvarla. Y eso lo podemos ver en tus hábitos y en mis hábitos. Cuando agarramos nuestro celular, que no es pecado,
Depende de lo que veas, claro. ¿Cuánto tiempo pasamos mirando las cosas sociales, que tampoco es pecado, depende del uso y el tiempo? ¿Y cuánto tiempo pasamos mirando cosas, el Evangelio, un estudio? Si nosotros que tenemos el Evangelio verdadero luchamos contra eso, y les animo a que sigamos luchando, me incluyo contigo en esto, ¿cuánto más aquellos que no tienen el Evangelio verdadero? Por eso lo siguen cambiando y lo siguen distorsionando, creyendo que este evangelio ya no funciona. Y número dos, es que el hombre y la cultura ha cambiado tanto que este evangelio tenemos que modificarlo para que la gente crea. No, no tienen el evangelio verdadero. Como resultado, el evangelio es constantemente empañado para que se ajuste a lo que la cultura contemporánea considera más relevante. Y piensan, si se están yendo, ya modificamos el evangelio, hay que volver a modificarlo para que no se vayan. Y anda a buscarlos y dile que aquí ya trajimos esto y estamos haciendo lo otro para que se queden. Pero ¿para que se queden a qué? A ser entretenidas y a ofrecerles cosas que el evangelio no ofrece. Hemos olvidado que el verdadero evangelio es siempre relevante para Dios, para Cristo. Y este evangelio siempre para nosotros debe de ser relevante y superior a toda cultura, porque es la palabra de Dios para todo hombre. Lo leímos en Romanos 1:16. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No podemos cambiar este evangelio. No podemos quitar el escándalo del evangelio. Es locura. No podemos quitar esa locura. No podemos evitar que nos vean como los locos espirituales. No podemos evitarlo. Así lo quiso Dios. Tú eres el loco de tu familia por ser cristiano, como yo. Y nos ven como ignorantes, y nos ven como retrasados espirituales, nos ven como personas fanáticas. Así veían a Cristo. Así veían a Jeremías. Así veían a Pablo. Y número 4, este evangelio falso trae deshonra al nombre de Dios. Es lo más terrible. A través de la proclamación de un evangelio inferior, los carnales y los inconversos, los naturales, se incorporan, vamos a ponerle comillas, a la membresía de la iglesia, y a través del casi total abandono de la disciplina eclesiástica bíblica, se les permite permanecer en esa iglesia sin corrección o reprensión, diciendo, es que si los corregimos sería falta de amor. Sí, pero porque no han creído el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, desde que te llama al arrepentimiento. Tu vida no vale para nada. El evangelio verdadero te dice, el que peor nos juzga no es el hombre, el que peor nos juzga es Dios, pero porque nos quiere traer salvación. Tú eres un vil pecador, te estás yendo al infierno. Dice Dios, tienes que arrepentirte y creer de todo tu estilo de vida. Nada te va a ayudar. Cree en Cristo, así como eres. No tienes que cambiar, cree. Pero en el momento que creas, ya no vas a ser el mismo. Yo te voy a cambiar, dice el Señor. Yo te voy a empezar a cambiar y te voy a hacer entender este evangelio verdadero que para ti antes era locura, pero ahora es la joya preciosa. Este falso evangelio mancha la pureza y la reputación de la iglesia y es blasfemado el nombre de Dios entre los no creyentes. Vean esto, Romanos capítulo 2, versículo 24. Romanos 2:24, empiezo a leer. Les dice Pablo ahora a los que se creían muy justos, después de haber condenado a los gentiles, ahora pasa a condenar a los judíos. Ah, sí, ustedes también se creen muy santos. Pues no, miren, 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, judíos. Véanlo. Por aquellos que tenían la revelación externa, eran el pueblo elegido externamente de Dios.
de donde iba a salir Cristo. Miren, al final Dios no es glorificado, la iglesia no es edificada con este falso evangelio. Repito, Dios no es glorificado, la iglesia, los hermanos no son edificados y los asistentes inconversos de esas iglesias no son salvados. Y la iglesia en ese sentido tiene poco o ningún testimonio para el mundo incrédulo. Escucha bien a qué me refiero. No es que nosotros así como iglesia, como diciendo algo externo social. No, en tu familia debes de ser la diferencia. Mira, aunque la gente vea de nosotros personas débiles, que lo somos, por ser creyentes verdaderos, deben de ver, esta persona es una persona inquebrantable, esta persona es una persona fiel. Cuando dice algo lo cumple, cuando comete un error lo reconoce. Eso se refiere a que tengamos relevancia, no que nos van a aplaudir, no, sino que mira, les hacemos callar la boca, pero por lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Y no estamos buscando eso, sino que es algo que sucede. Nos volvemos personas veraces. Cuando quieren hablar de ti, se dan cuenta, esta persona ya la conocí, sobre todo si es un familiar tuyo, yo la conocí antes de ser creyente, ahora la conozco siendo creyente. Algo ha hecho Dios con esta persona. Esta persona era así, 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 y ahora, y no lo hace de manera hipócrita, de manera sincera. En ese sentido, tenemos que ser relevantes y de buen testimonio para los incrédulos. No es propio que nosotros como creyentes estemos tan cerca de todo esto y no hagamos nada cuando veamos el glorioso evangelio del Dios bendito ser reemplazado por un evangelio de menor importancia. No puede ser posible que no hagamos nada. Tampoco estoy llamando a que nos estemos peleando con todo el mundo, sino que podamos exponer el evangelio. Mira, el evangelio del Señor es este. Y el que crea otro evangelio, dice Pablo, dice Dios a través de Pablo, es un maldito de Dios. Seas quien seas. Vayas a la iglesia que vayas, digas tener los años que digas tener en el evangelio. Si no crees este evangelio y predicas otro evangelio, eres maldito. No maldito mío, maldito de Dios. Entonces, como administradores de este mensaje del evangelio, tenemos la obligación, miren, de recuperar, de redescubrir o de regresar al único evangelio verdadero y proclamarlo con la ayuda de Dios, con valentía y claridad a todos. Esto tiene que ser algo sobrenatural. La valentía solo Dios la puede dar. Y la da en la medida que vamos entendiendo este evangelio y vamos buscándolo personalmente a Él. Y aunque esta nueva serie que estamos empezando hoy, redescubriendo el evangelio, no representa una presentación totalmente sistemática del evangelio, abordará la mayoría de los elementos esenciales, especialmente aquellos que han sido más descuidados en el cristianismo contemporáneo. Hermanos, es nuestra esperanza que estas palabras puedan ser una guía para ayudarnos a redescubrir el evangelio en toda su belleza, en todo su asombro y en todo su poder salvífico. Además, es nuestra oración que este redescubrimiento del evangelio, número 1, transforme y siga transformando nuestras vidas. Número 2, fortalezca nuestra proclamación del evangelio. Y número 3, lo más importante, traiga la gloria a Dios. En eso, en la transformación de nuestra vida y en nuestra proclamación del evangelio. Entonces, ahora veamos la introducción apostólica, 1 Corintios capítulo 15, del evangelio verdadero. Vamos ahí, 1 Corintios capítulo 15, para ver nuestros únicos 2 puntos. Todo lo que se mencionó solamente fue la introducción, como dice nuestro hermano Tomás. Esto es solamente la introducción, después de 5 horas. Esto solamente fue la introducción. Y ahí va la segunda introducción, a veces dice. Miren, 1 Corintios capítulo 1,
Perdón, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Primero los Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, miren, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está. Vean la frase que vamos a ver hoy, en el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. La primera parte del versículo 1. Cualquier predicador o escritor cristiano tendría problemas al intentar crear una mejor introducción al evangelio de Jesucristo, como la que Pablo le dio a la iglesia de Corinto. Esta es la introducción, este es el evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. En estas pocas líneas, Pablo provee suficiente verdad, miren, suficiente verdad para vivir toda la vida que nos queda y para llevarnos a la gloria. Solamente el Espíritu Santo pudo haber capacitado a un hombre como Pablo para decir tanto, para decirlo tan claro, utilizando pocas palabras. Nuestro primer punto, entonces, es conociendo este evangelio, conociendo el evangelio. En esta pequeña porción de la Escritura encontramos una verdad que todos debemos redescubrir. Como les mencioné hace rato, el evangelio no es un mensaje introductorio al cristianismo, es el mensaje del cristianismo. Y el creyente haría bien en dedicar su vida completa buscando conocer la gloria de ese evangelio y dándola a conocer a otros, como vamos a ver en el segundo punto. No solamente seguir buscando, dedicando nuestra vida a conocer la gloria, el poder y el mensaje del evangelio, sino también en esa medida dándolo a conocer a otros. Es verdad que hay muchas cosas que deben ser conocidas en este mundo, es verdad. E innumerables verdades que deben ser investigadas aún dentro del campo del cristianismo. Sin embargo, el glorioso evangelio de nuestro bendito Dios y de su Hijo Jesucristo está sobre todas esas verdades. Y muchos lo ven al revés. Aún nosotros dentro de esta iglesia le dábamos muchísima importancia a las doctrinas de la gracia y nos olvidamos un poco del evangelio. Al grado de que muchos pensaban, es que no eres salvo si no crees en las doctrinas de la gracia, y eso es una mentira. Uno puede ignorar las doctrinas de la gracia, creer el evangelio de manera correcta y ser salvo, y las doctrinas vendrán después. Las entenderás mejor. Pero si creemos que predicar el evangelio es predicar las doctrinas de la gracia, tampoco, porque les mencioné hace rato, el evangelio es el nacimiento, la vida perfecta, la muerte sustitutoria, la resurrección y la glorificación de Cristo. Y como les dije, el evangelio me ayuda a entender las doctrinas de la gracia, y las doctrinas de la gracia me deben ayudar a entender el evangelio. Y por el evangelio entiendo el Nuevo Testamento, y del Nuevo Testamento entiendo el Antiguo. No es al revés. Hermanos, esto pasa hasta en nuestros círculos verdaderos. Se le da mucha importancia a las doctrinas, a la teología, más que el evangelio, y lo que estamos presentando acá no, es al revés. Es al revés. Primero es el evangelio, se habla de una persona, de una obra ya hecha, que le da sentido a las doctrinas. Sin el evangelio, las doctrinas te pueden llevar al infierno. Si no entiendes este evangelio, si no has creído en Cristo, ninguna doctrina de la gracia te salvará. Salva a una persona, Cristo, muriendo por pecadores.
El Evangelio es el mensaje de nuestra salvación, número uno. Número dos, es el medio por el que progresamos hacia la santificación. Y número tres, es la fuente pura de donde fluye toda limpia y correcta motivación para vivir la vida cristiana. El creyente que ha comprometido algo de su contenido y carácter, y el creyente que ha hecho el Evangelio, que ha comprendido algo de este Evangelio, del contenido del Evangelio, miren, nunca va a carecer de fervor. Tampoco padecerá la escasez que padece aquel que busca obtener fortaleza en cisternas rotas que no retienen agua hechas por manos de hombres. ¿Qué necesitas saber para estar siempre fervoroso en las cosas del Señor? Conoce a Cristo. Mira cuán pecador e indigno eres y mira a Cristo. Mira su salvación. Eso te motivará a continuar. Aún sintiéndote débil, eso te motivará a continuar. Eso te motivará a seguir adorándolo, sirviéndolo. Porque el Señor no llama a personas dignas. No llama a personas capaces. Miren, en el versículo 1 que leímos hace un momento de 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, ahí leemos que el apóstol Pablo ya había predicado el evangelio a la iglesia de Corinto. Por eso dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que ya os he predicado. Esto ya lo había predicado, ¿cuántas veces? No sabemos, pero creo que algunas veces, muchas veces. Miren, de hecho, el apóstol Pablo era el padre en la fe de los corintios. Acompáñame, retrocedo unas páginas a 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. 1 Corintios 4, 15. Les dice, porque aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, solo uno. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Yo soy vuestro padre en el Evangelio. Yo fui un instrumento para que ustedes por primera vez escuchen el Evangelio. Otros vendrán a enseñar, pero solamente tienen a un padre espiritual y ese soy yo, dice. Sin embargo, Pablo, en 1 Corintios 15, 1, ve la gran necesidad de continuar enseñándoles el Evangelio. No solamente para recordarles los elementos esenciales, sino también para ampliarles su conocimiento del mismo Evangelio. Ya que los corintios en su conversión habían iniciado un viaje de descubrimiento que abarcaría toda su vida y que los llevaría a través de los siglos hasta la eternidad, descubriendo las glorias de Dios reveladas en el Evangelio de Jesucristo. Como predicadores y como miembros de la iglesia, seríamos sabios al ver el Evangelio a través de los ojos de este viejo apóstol, Pablo, y deberíamos considerarlo como digno de una cuidadosa investigación a través de toda nuestra vida, más allá de toda doctrina. Es el Evangelio, es la Trinidad, la obra de salvación a través de las tres personas de la Trinidad y a través de Cristo, el Dios hombre. Y es que aunque hayamos vivido muchos años en la fe, miren, aunque ya tengamos muchos años en la fe, aunque poseamos el intelecto, por ejemplo, de un tal Jonathan Edwards, o tengamos la elocuencia y la memoria de Charles Spurgeon, aunque hubiéramos memorizado cada texto bíblico relacionado con el Evangelio, aunque hubiéramos entendido cada publicación de los padres de la iglesia, de los reformadores y de los puritanos, y aunque hayamos pasado a través de todos los eruditos de la presente era, podemos estar seguros de que no hemos escalado ni la base de esta montaña alta que llamamos el Evangelio. ¿Sabes cuánto tiempo se necesita para entender el Evangelio? Ni la eternidad nos bastará para entenderlo.
pero podemos entenderlo cada vez mejor. Aún después de una eternidad de eternidades diremos lo mismo. Ya conozco mucho de Dios, pero aún no conozco nada. Estoy saciado, pero sigo insaciable. Tengo todo, pero no tengo nada. Y esto se profundiza más y esto agarra mayores alturas. Y eso trae fervor, gozo, obediencia al creyente. Pero implica lucha, sacrificio. Esos verbos que vemos en 1 Timoteo y 2 Timoteo, retén, guarda, ocúpate, son sacrificiales. Dedicación de tiempo, esfuerzo, dinero. Dejar de hacer cosas buenas por hacer cosas mejores. Y obviamente dejar de hacer cosas malas por cosas divinas. Y eso hasta dentro de las iglesias verdaderas es difícil. Vivimos en un mundo que nos ofrece un número casi infinito de posibilidades e innumerables opciones que compiten por nuestra atención, ¿sí o no? Sobre todo con el celular. Lo mismo puede decirse del cristianismo y de una gran cantidad de temas teológicos que un estudiante verdadero puede investigar. ¿Qué libro voy a comprar? Voy a esta librería y chíspales. No. Hay un número casi infinito de verdades bíblicas en las cuales un hombre podría invertir toda su vida examinándolas. Sin embargo, hermanos, entendámoslo, un tema sobresale de los demás y es el más fundamental para entender todas las demás verdades bíblicas, el Evangelio de Jesucristo. A través de este particular mensaje, el poder de Dios se manifiesta en la iglesia y en la vida individual de cada creyente. Si tú has creído este evangelio, sabes de lo que estamos hablando. Ha habido progresos, avances, has sentido la presencia de Dios, has experimentado la salvación de Dios. No solamente la has leído, la has creído, la has experimentado. Miren, al revisar los registros de la historia del cristianismo, tú y yo, de la historia pasada y aún historia reciente del cristianismo, vemos hombres y mujeres con una pasión inusual por Dios y por su reino, ¿sí o no? Decimos, ¿cómo me gustaría ser como esta persona? Después de considerar cuidadosamente sus vidas, sus doctrinas y sus ministerios, encontramos que ellos eran diferentes en muchas cosas unos de otros, pero tenían un común denominador, y es este. Todos habían captado un destello de la gloria del Evangelio. Habían captado su belleza y esa belleza encendió su pasión y esa pasión los sostuvo a través del tiempo. No importa si eres una persona que Dios va a usar en un púlpito. No importa si no vas a ser un misionero, un gran evangelista. Si tú has captado la esencia del Evangelio, tu vida continuará y continuará acercándose gradualmente al Señor. Porque quizás has captado lo que miles de creyentes verdaderos no han captado, el Evangelio. Y no te vas a extraviar si sigues descansando y mirando a Cristo, siendo tú un vil pecador, perdonado por su gracia. Las vidas de estos hombres del pasado, cristianos verdaderos, y sus legados, prueban que una pasión genuina y duradera viene de una comprensión profunda y creciente de lo que Dios ya ha hecho por su pueblo en la persona y en la obra de Jesucristo. Hermanos, no hay misterio en esto. Si tú estás esperando a venir a la iglesia domingo tras domingo, a ver cuándo van a mencionar el mensaje que me va a mover, no hay eso. Si tú sigues asistiendo a la iglesia esperando que seamos una iglesia local con un pastor, no va a ser eso lo que te va a mantener firme y fervoroso con el Señor. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Teniendo una relación personal con Dios por medio de Cristo. Como mencioné hace rato, comúnmente se refieren a los creyentes como evangélicos. ¿Por qué? Porque somos cristianos, porque encontramos nuestra identidad, nuestra vida y nuestro propósito en Cristo, en el Evangelio.
Porque ¿cómo conocimos a Cristo? No en otro libro fuera de la Biblia, y el Evangelio está en la Biblia. Somos evangélicos porque creemos en el Evangelio y lo consideramos como la gran y central verdad de la revelación de Dios a los hombres. Esa es la mayor verdad de la revelación de Dios a los hombres. El Evangelio no es solamente el prólogo o solamente es un proverbio. Tampoco es algo pensado a última hora. No es la clase introductoria al cristianismo, es el curso completo. El Evangelio es y será la historia de nuestras vidas, en esta vida y en la otra. Son las riquezas incomprensibles que buscamos explorar y es el mensaje que vivimos para proclamarlo. Por esta razón somos cristianos y evangélicos en su máxima expresión, cuando el Evangelio de Jesucristo es solamente nuestra esperanza y nuestra única esperanza, es nuestra jactancia y nuestra mayor pasión. ¿Se vale gloriarse? Sí, dice Pablo. Mira, 1 Corintios 1:31, sí, se vale gloriarse. Sí, pero vean en qué, ¿para qué? 1 Corintios 1:31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, gloríese en el Evangelio. Es mejor gloriarme en el Señor que en los 5 puntos del calvinismo. Escucha bien. Es mejor gloriarme en el Señor que he entendido el Evangelio que gloriarme en las 5 solas de la Reforma o en las doctrinas de la gracia o en la teología sistemática. Si no has entendido gloriarte en el Señor, todo lo demás que sabes es paja. No has descansado en Cristo. No has entendido el Evangelio. El Evangelio le da sentido a esas demás doctrinas que surgieron en el tiempo, que no son la base de la salvación. Hoy día los evangélicos diseñan demasiadas conferencias, especialmente para los jóvenes, con la intención de estimular la pasión del creyente a través de la música, oradores elocuentes, a través de excursiones, a través de historias emocionales y súplicas apasionadas. Pero cualquier emoción que generan a menudo se desvanece rápidamente. ¿Por qué? Porque al final estas experiencias encienden pequeños fuegos en pequeños corazones no regenerados que se apagan en pocos días y están buscando el siguiente evento. ¿A dónde tengo que viajar? ¿A qué profeta tengo que ver? ¿Qué maestro debo de escuchar? ¿A qué ministerio me debo añadir? Hemos olvidado que la pasión genuina y que permanece en el tiempo nace del conocimiento de la verdad y especialmente de la verdad del Evangelio. Entre más se conoce y comprende su belleza, más te cautiva su poder. Porque estás conociendo a una persona viva. Estás entendiendo qué es lo que ya se hizo por pecadores como tú y como yo. No es esperar a que Dios haga algo, es entender lo que Dios ya hizo. Lo que ya se hizo para solucionar nuestro mayor problema, la vida y la muerte de Cristo. Hermanos, un destello del Evangelio moverá al corazón verdaderamente regenerado a seguirlo. Cada destello mayor acelerará el ritmo hasta que esté corriendo con todo hacia el premio del supremo llamamiento, como menciona Pablo en Filipenses 3, versículos 13 y 14. El corazón verdaderamente cristiano no puede resistir tal belleza del Evangelio. Y es lo que necesitamos hoy tú y yo. Es lo que hemos perdido y lo que debemos volver a obtener. Una pasión por conocer el Evangelio y una pasión igual por darlo a conocer. Y ese nos lleva a nuestro punto número 2, dando a conocer el Evangelio.
Como hemos leído en 1 Corintios 15:1, el apóstol Pablo fue uno de los más grandes instrumentos humanos del reino de Dios en la historia de la redención, después de Cristo. Él fue responsable de la expansión del evangelio a través de todo el imperio romano durante un tiempo inigualable de persecución. Además, es un ejemplo sobresaliente de lo que significa ser un ministro del evangelio después de Cristo. Todo esto se logró a través de la simple proclamación del mensaje más escandaloso que jamás haya llegado a los oídos de los hombres. En todo el Antiguo Testamento no se hacía un llamado directo, tan directo del arrepentimiento. Juan el Bautista empezó, porque él empezó a traer este mensaje para preparar el camino del Señor. El arrepentimiento de pecados. ¿Qué significa eso? Todos son pecadores. Hasta los religiosos son pecadores. El evangelio lo necesita la prostituta, lo necesita el drogadicto, el evangelio lo necesita la lesbiana, el homosexual, el borracho, el jugador, sí, pero también el evangelio lo necesita el religioso, el moralista, el humanista. También lo necesita el que está sentado en una silla, en una banca los domingos en la iglesia verdadera y no se ha arrepentido, que vive una doble vida, que vive para sí mismo, no vive para la gloria de Dios. Pablo fue un hombre excepcionalmente dotado, especialmente en cuanto a su celo e intelecto. Sin embargo, el mismo Pablo reconocía que él había hecho mucho más que todos ellos, los otros apóstoles, pero ahora fue la gracia. Nos enseñó Pablo, el apóstol, que el poder de su ministerio no se fundamentaba en sus dones, no se fundamentaba en que él aplicaba bien sus dones, sino se fundamentaba en que él, a pesar de las pruebas, los latigazos, a pesar del hambre, él se mantenía fiel a la proclamación del evangelio. Es lo que leemos en 1 Corintios 15. Yo este evangelio recibí, no me he salido de este evangelio, y así como lo recibí, es lo que les he dicho. Timoteo, Tito, no salgan de este evangelio. Iglesia verdadera, no se salgan de este evangelio. Ahora sí, miren, vamos a profundizar lo que leímos hace rato en 1 Corintios 2. 1 Corintios 2:14 leímos que para el hombre natural son locura. Mira, 1 Corintios capítulo 1. Versículo 17. Ahí empezó a decir que todo esto es locura. 1 Corintios 1, 17 y 18, velo. Porque no me envió Cristo a bautizar, no, sino a predicar el evangelio. Véanlo, mi trabajo no es ser pastor, es ser misionero. Bautizar se les dio a otros, a los que se establecen en una sola iglesia. No, yo voy a pertenecer a una iglesia, sí, pero voy a estar viajando, fundando iglesias, predicando el evangelio. Miren, ¿cómo? No con mi sabiduría de palabras. Porque si fuera así, se hace vana la cruz de Cristo. Versículo 18, porque la palabra de la cruz, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo es locura para los que se pierden, para los que son reprobados de Dios, pero para los que somos salvos, esto es nosotros, en la palabra de la cruz ya no es locura, es el poder de Dios, es lo que leímos en Romanos 1:16. Ahora bríncate conmigo a los versículos del 22 al 24, de ahí mismo de 1 Corintios 1. Versículo 22, porque los judíos piden siempre señales. A ver, danos señal. Y los griegos que buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Miren, para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Miren ahora, ¿por qué?
Versículo 24, 23 y 24. Perdón, 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora vamos a leer el 21 de esa manera. Miren, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, hablando humana, ya que es del agrado de Dios. Véanlo. ¿Quieres agradar a Dios? Miren, salvar a los creyentes, véanlo, por la locura de la predicación. Por eso somos pocos, hermano. Por eso somos pocos, porque muchos no han querido entender ni abrazar este evangelio. No les gusta que les digan, tú estás loco, no es así. Yo puedo ser salvo de otra manera. No, no hay otra manera. No hay otra manera. Para el hombre inconverso, la predicación de la cruz de Cristo es locura. Y tú que hablas de esto, te tacharán y a mí me tacharán de locos en nuestra misma familia, en nuestro mismo círculo de trabajo, nuestros vecinos, los locos. Pero somos cuerdos para Dios. Somos aceptos para Dios. Solo este mensaje es el medio para salvar a los que antes estaban en una locura espiritual. Este evangelio trae al muerto a vida. El apóstol Pablo, ante todo, fue un predicador. Y como leímos hace rato en la introducción, como Jeremías el profeta, que vivió antes de Pablo, Pablo se vio obligado a predicar. El evangelio era como un fuego ardiente que le llegaba hasta sus huesos y que él ya no podía contener. A los corintios Pablo les declara, creí, por lo tanto hablé. Véanlo, segunda a los Corintios 4. El conocimiento, la fe, creer este evangelio es lo que ahora sí nos irá ayudando para compartirlo. Segunda a los Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Eso está en el Salmo 116:10. Salmo 116:10, por si quieres apuntar. Y también les dice, como leímos hace rato, ay de mí si no anunciar el evangelio. Lo leímos en 1 Corintios 9:16. Me es impuesta una necesidad, ay de mí si no anunciar el evangelio. Entonces, tal estima por el evangelio y por su predicación no puede ser fingida cuando existe de verdad en el corazón, ni tampoco puede ser ocultada cuando existe. No puede ser fingida cuando no existe en el corazón, ni puede ser ocultada cuando existe. En ese sentido, Dios llama a todo tipo de hombres a llevar la carga de la predicación y del mensaje del evangelio. Y esas personas que Dios habla para que prediquen el evangelio, algunos son más solemnes y serios, mientras que otros son más alegres y joviales. Pero cuando la conversación se enfoca en el evangelio, un cambio ocurre en el semblante del predicador y pareciera como si una persona totalmente distinta estuviera parada frente a nosotros. La eternidad se refleja en su cara, el velo es removido y la gloria del evangelio brilla con genuina pasión. Tal hombre tiene poco tiempo para historias pintorescas, soluciones morales e incluso para compartir pensamientos originados en su corazón. Él ha venido a predicar y es lo que debe hacer y no puede descansar hasta que la gente no haya oído acerca de Dios por medio del evangelio. El predicador del evangelio no puede estar tranquilo sino hasta que haya entregado el tesoro del evangelio que le fue confiado. Acompáñame a primera a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4.
Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Vean esto. Vean esto. Hace rato leímos, agradó a Dios salvar a judíos y gentiles por la locura de la predicación. Miren, sino que según fuimos, ¿qué? Aprobados por Dios. ¿Por qué? Para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, quien prueba nuestros corazones. Cada vez que una persona comparte el evangelio, Dios lo está probando. ¿A quién vas a agradar? ¿A quién vas a agradar? ¿Al hombre o a mí? Dice Dios. Entonces, por eso Pablo sufrió lo que sufrió. Porque siempre fue fiel al evangelio. Y donde llegaba y había paganismo, predicaba, lo apedreaban. ¿Qué te crees tú? ¿Cómo vas a atacar nuestra tradición de miles de años, de cientos de años? Entonces, esta es la locura de la predicación. Para la mayoría, la predicación apasionada ha pasado de moda. Muchos dirán que ese tipo de predicación carece de refinamiento y de la sofisticación que son necesarias para que el predicador sea efectivo en la era moderna. El hombre posmoderno considera al predicador apasionado, quien predica la verdad valientemente y sin disculparse, como un obstáculo. El argumento de la mayoría es que simplemente debemos cambiar la manera como predicamos porque parece como locura al mundo. Es que no podemos seguir predicando así. Pero es precisamente lo que agrada a Dios. Es precisamente como Él ha decidido salvar a sus elegidos por medio de un mensaje que parece locura. Tal actitud hacia la predicación es prueba de que en la comunidad evangélica hemos perdido el rumbo. Es Dios mismo, como leímos, quien ha ordenado que la locura de la predicación sea el instrumento para traer el mensaje salvífico del evangelio al mundo. Esto no significa que la predicación sea ilógica, ridícula o excéntrica. Ni tampoco significa que vivamos vidas ridículas, ilógicas y excéntricas. No, no a eso se refiere, sino que el mensaje en sí, para el que no es creyente, suena como locura. Es que no es así. Esto está mal, no, es que no es así. No va con lo que yo creo, no va con lo que todo el mundo cree. No va con lo que todo el mundo ha creído durante cientos de años. No va con las tradiciones religiosas. Pues precisamente es eso. Es Cristo muriendo por pecadores para salvarlos. No obstante, hermanos, la Escritura, el Evangelio, es el estándar para toda la predicación, no las opiniones contemporáneas de una cultura caída y corrupta, que es sabia en su propia opinión y que prefiere que se le diga lo que quiere oír y que se le entregue un mensaje que no es, o se le entretenga el corazón con distracciones en lugar de escuchar la palabra del Señor. El apóstol Pablo predicó en todo lugar donde viajó y haremos bien en seguir su ejemplo. Aunque el evangelio pueda ser compartido a través de diferentes medios, que son correctos, no hay otro medio ordenado por Dios como el de la predicación. Es por eso que en este lugar le damos mucha importancia a la predicación, al tiempo de la predicación. Y de las 2 horas que tenemos de culto los domingos, de 10 a 12 de la mañana, se le da más tiempo a la predicación, no por la persona que se para acá, sino porque es lo único que va a salvar al pecador y va a santificar al creyente y le trae gloria a Dios. El mensaje de la locura de la predicación domingo tras domingo para el inconverso como para el creyente. Así le estamos dando verdadera gloria a Dios.
Por tanto, aquellos que están constantemente buscando medios innovadores para comunicar la locura de la predicación a una generación en búsqueda de la verdad, harían bien comenzando y terminando su investigación en la Escritura, indagando, profundizando, redescubriendo el Evangelio. Aquellos que envían cuestionarios, peor aún, hay iglesias que envían cuestionarios alrededor de sus vecindarios, preguntando a los inconversos qué es lo que ellos más quisieran en un servicio de adoración a Dios. Deberían darse cuenta que 10,000 opiniones unánimes de personas carnales no tienen la autoridad de una jota o una tilde de la palabra de Dios. Por eso Cristo pudo decir, y está escrito en Mateo 5:18, véanlo, Mateo 5:18, ese párrafo tiene el subtítulo de Jesús y la ley. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, miren, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, hasta que todo se haya cumplido. Y parte de esa ley que vemos desde el Antiguo Testamento es la proclamación del Evangelio. No debemos de mover ninguna jota ni una tilde de este mensaje. Si vamos a perder fama, si vamos a perder respeto, si vamos a perder el cariño, la aceptación de nuestros familiares por ser fieles a Dios, que así sea. El que ya nos perdonó es el Señor. Con quien vamos a pasar toda la eternidad es con el Señor. Si hoy caemos muertos, vamos directo a la presencia de Dios por Cristo, quien nos ha salvado. Debemos entender que hay un enorme abismo de diferencias irreconciliables entre lo que Dios ha ordenado en la Escritura y lo que nuestra cultura carnal actual desea. Entonces, no debería sorprendernos que los hombres carnales o naturales que menciona primero los Corintios 2, tanto los que están dentro como los que están fuera de la iglesia, son los que desean drama, desean música, desean recursos audiovisuales en lugar de la predicación del Evangelio y la exposición bíblica. ¿Se aburren? ¿Otra vez lo mismo? Oh, hermanos, esto no aburre. Cuando has mirado a Cristo, se te puede predicar este mismo mensaje. Yo te podría predicar este mismo mensaje leyéndolo de la misma manera, letra tras letra, y tú te vas a gozar porque vas a entender algo mejor. Porque este libro lo estamos repitiendo domingo tras domingo y no nos aburre. Porque el mismo versículo lo puedo entender de una manera más profunda, de una manera más provechosa para mí y para la gloria de Dios. Nosotros no estamos buscando cosas externas que endulcen o hagan menos loco este mensaje. Eso sería ser infiel a Dios. Sería desagradarlo a Él. ¿Y de qué personas estará llena la iglesia? ¿De qué sirve tener una iglesia numerosa que no está predicando la locura del Evangelio? A menos que Dios regenere el corazón, el hombre se referirá al Evangelio de la misma manera como lo hicieron los demonios de los gadarenos al hablarle y responderle al Señor Jesucristo. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Así le responde el inconverso. Mira Mateo 8:29. Mateo 8:29. En el párrafo que se conoce como los endemoniados gadarenos. Mateo 8:29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Quién va a atormentar a los demonios, a los inconversos en el infierno? ¿Quién? La santidad de Dios, la justicia de Dios. Como hemos dicho y preguntado retóricamente, ¿Dios está en el infierno? Muchos dicen, no, blasfemia, sí está, Él lo creó. Pero su presencia es desfavorable para nosotros. Su presencia es desfavorable, su santidad y su justicia y su ira. Pero para el creyente esa justicia e ira la derramó por nuestros pecados, pero sobre Cristo, nuestro sustituto.
El hombre carnal no puede tener interés verdadero o apreciar el Evangelio fuera de la obra de la regeneración del Espíritu Santo. Y este milagro ocurre en el corazón a través de la predicación del Evangelio. Véanlo, eso así es. En el llamamiento viene la regeneración. Llamamiento, regeneración, conversión. Como le sucedió, les he mencionado, la resurrección de Lázaro. Este milagro ocurre en el corazón a través de la locura de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, debemos de predicar a los hombres carnales el mensaje que no quieren oír. Y muchas veces es el mensaje que no quisiéramos predicarles, porque sabemos, si les hablo así, voy a perder su respeto. Si les hablo así, puedo perder mi trabajo. Si les hablo así, puedo perder la herencia. Si les hablo así, puedo perder ser agradables a ellos. Tienen que escuchar el mensaje que no quieren oír y tener la esperanza nosotros de que el Espíritu Santo obrará si son elegidos de Dios. Aparte de esto, los pecadores nunca podrán ver la belleza en el Evangelio, como tú y yo ya lo hemos visto. Por eso muchas personas están en las iglesias y se aburren, pero eso a nosotros no nos interesa, porque nosotros venimos a adorar a Dios. Venimos a adorar a Dios por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Entonces, los predicadores no ayudan a los hombres carnales al darles las cosas que sus corazones caídos desean. En cambio, sí los ayudan al darles el verdadero alimento, pero hasta que por una obra milagrosa del Espíritu ellos lo reconozcan y prueben y vean que el Señor es bueno. Salmo 34:8. Vean esto. Esto es algo personal. Salmo 34:8. Dice así el rey David: gustad y ved que es bueno Jehová. Véanlo, prueben, experimenten, comprueben, vean que Jehová es bueno. Y añade: dichoso el hombre que confía en ese Dios bueno. Quien lo ha experimentado, quien lo ha visto, quien lo ha gustado. Algunos aseguran que nuestra presente cultura no puede tolerar el tipo de predicación que fue efectivo durante los grandes avivamientos del pasado. Hace rato mencionamos qué tenían estas personas, creyentes verdaderos, que los mantuvo avivados. Ahora hablamos de los grandes avivamientos. Pero pensamos, pues no podrá haber un avivamiento si se predica lo mismo que ellos. No. Miren, la predicación de Jonathan Edwards, de Charles Spurgeon, de George Whitefield y otros predicadores similares, dicen algunos, sería ridiculizada, satirizada y sería motivo de risa y de burla por el hombre moderno. Sin embargo, esta teoría se equivoca al no tomar en consideración que en sus tiempos, los hombres de sus tiempos los ridiculizaron y los satirizaron, precisamente, a los que están fuera de la iglesia o los que no han creído el Evangelio. Entonces, hermanos, ya para ir terminando, la predicación del verdadero Evangelio siempre va a ser locura para toda cultura. Si tú hubieras nacido en Estados Unidos, que se considera una nación evangélica, la predicación del verdadero Evangelio aún ahí sería locura. Si tú hubieras nacido en Inglaterra, que hasta el día de hoy se considera una nación evangélica, esta predicación sería locura. Tú serías el loco. Tu iglesia sería la iglesia de los locos para ellos. Porque la predicación verdadera siempre va a ser locura para los que se pierden. Y son la mayoría. Somos llamados como
ovejas en medio de miles de lobos. Somos pocas ovejas. Todo intento de predicar sin ofender y hacer la predicación apropiada siempre es lo que le quita el poder al evangelio. Además, como leímos, contradice el propósito por el cual Dios eligió esta forma de predicar el evangelio, como el medio por el cual salvar a los hombres, para que la esperanza de los hombres no dependa de nuestra elocuencia, ni de nuestro refinamiento o de nuestra sabiduría humana, sino que dependa del poder de Dios. Entendamos que estamos predicando cosas ridículas para el mundo. Vamos a quedar en ridículo. Lo entendamos, hermanos. No podemos intentar, voy a tratar de vivir un cristianismo que no ofenda a nadie. Pues no estás agradando a Dios. Porque desde la predicación ya es ofensa, ya es escarnio, ya es burla para el que se cree muy sabio y muy digno. Vamos a leer este último versículo que Dios también puso en el corazón de Dante. Primero los Corintios, capítulo 2. Porque yo no le doy ningún versículo, yo solamente le digo, hermano, esto vamos a predicar, solamente le doy esto y esto. Que Dios le muestre los himnos, que Dios le muestre los versículos bíblicos que vamos a leer cuando Él dirige los cultos. Y coincidimos, yo me gozo providencialmente. Primero los Corintios 2, versículos del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, miren, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Está hablando de Él mismo. No fui con mi excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a Jesucristo crucificado, el verdadero evangelio. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué apóstol habla así el día de hoy? Son falsos apóstoles, ese ministerio no existe. Pero ninguno de ellos habla así. Y ni mi palabra, miren, ni mi predicación del evangelio fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que todo eso dentro de mi debilidad, mi temor y temblor, fue con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que su fe, hermanos corintios, no esté fundada en mi sabiduría o en de otro apóstol, sino que esté fundada en el poder de Dios. Yo les estoy predicando una locura. Hermanos, la iglesia de Corinto era como Atenas. Era la segunda ciudad más importante del imperio griego. Eran filósofos. Eran eruditos en la filosofía. Hasta el día de hoy los filósofos dentro de nuestra sociedad son personas intelectuales que saben de lógica, que saben de teorías, que saben de humanismo, que tienen un razonamiento especial. No los vas a engañar tan fácil. Pero a ellos se dirigía Pablo. Y Pablo veía el poder de Dios, hasta Pablo se sorprendía, para que también la fe de Pablo no esté basada en sus dones. El poder de Dios. Es el poder de Dios. Pero también por esta misma predicación sufrió lo que sufrió, porque no todos son elegidos. No todos son elegidos. Entre nosotros no todos somos elegidos. Hay quienes nos van a odiar y nos van a menospreciar por esto. Entonces vivimos en una cultura atada por el pecado como si fueran cadenas de hierro. Hermanos, el pecado son cadenas de hierro, que historias morales, ni máximas singulares, ni lecciones de vida bíblicos tienen el poder real contra tal oscuridad. Necesitamos predicadores del Evangelio de Jesucristo que conozcan constantemente la Escritura y que por la gracia de Dios enfrenten cualquier cultura con el anuncio, así dice el Señor.
Te estoy hablando de algo que yo no te quisiera decir, que hasta a mí me asusta, pero esto dice el Señor y esto tenemos que hacer. No importa lo que suceda de ti hacia mí. Y no importa lo que tú creas de mí hacia ti. Esto dice el Señor y esto hay que obedecer y esto hay que hacer. Hermanos, que Dios nos ayude en comprender más, en profundizar más en este evangelio verdadero. Que Él nos guíe a vivirlo y a predicarlo valientemente a los demás. Que nosotros seamos el modelo de este evangelio. Sí, pero este evangelio también nos va a acarrear burlas, escarnio y que nos consideren los locos, pero eso glorifica a Dios. Y que por este evangelio Él nos sostenga y nos motive a agradarlo más. Que ya no busquemos siempre quedar bien, sino dejarlo a Él bien. Señor, si esto me trae burla a mí, pero te trae gloria, que así sea. Que así sea. Ayúdame a vivir así. Nada honra más a Dios Padre que creer, seguir y servir a su Hijo amado Jesucristo, que también lo tacharon de loco, de lunático, aún de endemoniado por este evangelio. Que Dios nos conceda hacerlo mientras Él nos guíe por su Espíritu Santo, por su palabra, a redescubrir el glorioso evangelio de nuestra salvación. Que así sea, hermanos. Que Dios siga glorificándose con este evangelio y que esta iglesia, pequeña misión, siga siendo edificada, fortalecida, confirmada con este evangelio del Cristo crucificado, locura para los que se pierden. Sigamos adorando al Señor por medio de este evangelio. Dios les bendiga.